Desde uno de los destinos turísticos más célebres, no solo de Colombia, sino de América Latina, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Viajando por Afición. En los próximos minutos les voy a estar mostrando mi experiencia de 2 días en esta pintoresca ciudad, brindándole datos relevantes para que ustedes puedan vivir la experiencia o, si ya la vivieron, revivirla de manera tal a que esto les sirva como guía, no digamos para que ustedes la sigan al pie de la letra, sino para que la puedan adaptar a sus gustos y preferencias, realizando sus propias actividades, incluyendo algunas otras, dependiendo obviamente de sus gustos y preferencias. Si es que les gusta este material, les invito a suscribirse al canal, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario y activar la campanita de notificación. También pueden seguirme en las redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Ahora sí, preparen sus sentidos para embarcarse en esta nueva aventura en donde se fusionan bellezas naturales, historia, cultura y modernidad en un solo lugar, en la heroica Cartagena de Indias. Al norte de Colombia, el Mar Caribe baña con sus aguas a uno de los destinos turísticos más reconocidos de América, la heroica Cartagena de Indias. Denominada oficialmente Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, fue durante la época colonial uno de los puertos más importantes para la corona española. Fundada hace casi 500 años por el español Pedro de Heredia, la capital del departamento de Bolívar está dividida en dos. Una en donde la modernidad impera con edificios que apuntan hacia el cielo, y otra que destaca por su pintoresca arquitectura colonial y por haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante el viaje que realicé estuve alojado 2 noches en el Hotel Cartagena Plaza, un establecimiento de 4 estrellas que cuenta con todas las comodidades para una estadía placentera frente al mar. Está situado a pocos minutos del centro histórico, en Boca Grande, la zona más moderna de la ciudad, famosa por sus edificios así como por sus locales comerciales y gastronómicos. El costo de la estadía depende de la temporada y de si el huésped opta por una reserva con todo incluido o solo con desayuno. Para acceder a información sobre el hotel, los costos y realizar la reserva, pueden acceder al sitio web que aparecerá en pantalla. Es importante señalar que el check-in es a partir de las 15. En mi caso, arribé a la ciudad poco antes del mediodía y el hotel me brindó la opción de guardar mi equipaje mientras aprovechaba el tiempo para ir a conocer la ciudad. Desde el hotel hasta el centro histórico recomiendo ir en taxi. Por trayecto tiene un costo al día de hoy de 10 a 12 mil pesos colombianos, que serían unos $3 aproximadamente. La principal puerta de entrada al centro histórico de Cartagena es la Torre del Reloj. A través de esta construcción se ingresa a una ciudad que siglos atrás debió ser amurallada y fortificada para hacer frente al constante acecho de piratas y corsarios interesados en las riquezas que de allí partían rumbo a los puertos de España. Ya en el interior de la ciudad amurallada, opté por dar un paseo a pie y perderme entre sus angostas calles, observando la belleza artística, cultural e histórica de sus plazas, iglesias, museos, monumentos y coloridas casonas coloniales con balcones de madera repletos de flores. Si bien es posible ingresar a varias edificaciones históricas previo pago, por una cuestión de tiempo opté por conocerlas desde afuera.
También aproveché para degustar algunos dulces típicos y ver algunas obras artísticas que se comercializan en las calles. Fuera de las murallas, pero a poca distancia, el colorido barrio Getsemaní también me llamó la atención. Cuenta con un ambiente más tradicional y popular en el que se destaca el arte urbano. Este barrio, en el que se aprecia una interesante diversidad étnica y cultural, fue el hogar de los primeros esclavos africanos que lograron su libertad en la ciudad. Antes de proseguir el camino pude probar las tradicionales arepas, deditos de queso, empanadas y bebidas no alcohólicas de los vendedores esparcidos por la ciudad, cuyos costos estaré dejando en pantalla, aunque recuerden que estos precios dependen del lugar en el que se realice la compra. Tras visitar Getsemaní y siguiendo a pie, otro punto que no pude dejar de conocer fue el castillo de San Felipe de Barajas. Esta fortaleza, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue erigida estratégicamente sobre el Cerro San Lázaro para vigilar y hacer frente a las invasiones durante la época colonial española. Para ingresar se abona una entrada y el recorrido dura 1 hora aproximadamente. Ya dando fin al paseo de 5 horas, fui hasta la parte trasera del castillo San Felipe para conocer los zapatos viejos y comprar algunos souvenirs que se venden en la zona. Esta obra es un homenaje al poeta cartagenero Luis Carlos López y a su soneto A mi ciudad nativa. Luego regresé a la zona de Boca Grande para apreciar el atardecer desde la playa y pasear descalzo para sentir las aguas del mar Caribe. Al anochecer, partí nuevamente rumbo a la ciudad amurallada para culminar el primer día en el Café del Mar, un famoso bar-restaurante ubicado sobre el baluarte de Santo Domingo. Este lugar es muy visitado para ver atardeceres y disfrutar de la noche al son de buena música y con el sabor de un interesante menú. Al día siguiente, previa contratación de los servicios de una empresa turística, pude conocer Barú e Islas del Rosario. El tour, cuyos datos y costo dejo en pantalla, tuvo una duración de 7 horas e incluyó transporte de ida y vuelta en bus climatizado, traslado en lancha hasta un oceanario y visita a Playa Blanca en Barú con almuerzo incluido. Al llegar a Barú, con un grupo de personas abordamos una lancha para realizar un recorrido panorámico que nos permitió ver la belleza de un conjunto de islas que forman parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario. Luego nos dieron a elegir snorkeling u oceanario. Como ya había hecho lo primero en la isla de San Andrés, opté por ir al oceanario directamente, el cual es un centro de conservación en donde conviven diversas especies marinas como peces, delfines, tortugas y tiburones, entre otras. Para ingresar se debe pagar una entrada no incluida en el tour, pero que permite experimentar y comprender la importancia de la vida marina. Luego de 1 hora en el oceanario nos trasladamos con la misma lancha hasta Playa Blanca en Isla Barú. Allí nos sirvieron un almuerzo típico a base de pescado, teniendo el resto del tiempo libre para disfrutar de la playa. Es importante resaltar que en este sitio, si bien destaca la arena blanca bañada por un mar de aguas tibias y color turquesa, puede llegar a resultar incómodo el turismo masivo reflejado en una playa repleta de personas y vendedores. De igual modo, es un destino que vale la pena conocer al visitar Cartagena. De regreso a la ciudad pude ver nuevamente la puesta de sol en la playa de Boca Grande, para luego comprar algunos souvenirs y café en los alrededores. Seguidamente recorrí nuevamente las calles de la ciudad amurallada y regresé a Boca Grande para cerrar la noche con una pizza.
Si están interesados en viajar a Cartagena de Indias, desde mi experiencia, les recomiendo que lo hagan entre los meses de diciembre y abril. Yo lo hice en marzo y las condiciones climáticas no me defraudaron. Antes del viaje, aprovechen los portales como TripAdvisor para leer recomendaciones de otros viajeros. Para ingresar a Colombia es necesario cumplir algunos requisitos básicos como pasaporte, solvencia económica para la estadía, lugar de alojamiento, ticket aéreo de ida y vuelta y completar el formulario digital de preregistro migratorio CheckMig. En algunos casos, y dependiendo del contexto o la nacionalidad, podría ser necesario cumplir con otros requisitos, por lo cual no está de más asesorarse previamente o contar con un agente de viajes que además ayude a completar algún que otro trámite para el ingreso. También les recomiendo portar el certificado de vacunación contra COVID-19 y fiebre amarilla. Denle por lo menos 2 días para conocer la ciudad y sus alrededores, pero incluyan en su plan de viajes al menos 5 días más para visitar otros destinos colombianos, aprovechando que ya están en el país y que no saben si volverán. Como se trata de un país tropical y los recorridos a pie son ideales para conocer, traten de cuidar la hidratación, vestir ropa cómoda y usar protección solar. No olviden mantener siempre la calma y ser amables, puesto que Cartagena es un destino célebre que prácticamente todos los días está repleto de turistas y vendedores. Estos últimos solo intentan ganarse la vida y basta con no aceptar productos o servicios que no se deseen, ni siquiera aquellos que pareciera que son un regalo, puesto que en realidad no lo son. En mi experiencia puedo decir que si bien se me acercaron muchos, no me sentí acosado y bastó con un no gracias para dejarlos atrás. Antes de adquirir cualquier producto o servicio, pregunten por el costo exacto del mismo a fin de evitar sobrecostos. La moneda oficial de Colombia es el peso colombiano y con el cual conviene pagar en todos los comercios y locales gastronómicos. Les recomiendo llevar dólares estadounidenses y cambiarlos a la moneda local una vez que estén en territorio colombiano. Durante mi viaje la cotización fue de 3.700 pesos colombianos por cada dólar. Respecto a la seguridad, tanto en la ciudad amurallada como en Boca Grande se puede pasear con tranquilidad, aunque como en cualquier otro destino hay que evitar riesgos innecesarios. Los tours como el de Isla Barú e Islas del Rosario se pueden contratar en destino. Intenten reservar apenas lleguen a Cartagena, así estarán seguros de contar con un lugar y de que el clima es el ideal. Este tour no lo aconsejo a personas mayores o con algún problema de movilidad, embarazadas y niños que sean muy pequeños. Controlen siempre el horario de sus vuelos y de los tours, estén con al menos 2 horas de antelación en el aeropuerto y tengan bien ordenada y protegida la documentación tanto en formato físico como digital. Por último, lleven la memoria de sus teléfonos lo más libre posible para fotos y videos. Descarguen los mapas de Google Maps para utilizarlos en modo offline cuando no tengan acceso a internet y no teman preguntar a su agente de viajes, responsable de los tours o personal de aeropuerto y aerolínea cuando tengan alguna duda. En esta hermosa noche desde la ciudad de Cartagena de Indias, quiero agradecerles por haber visto todo el material y apoyarme con su suscripción. Espero me sigan acompañando en las próximas aventuras turísticas aquí en Viajando por Afición. Será hasta una próxima aventura. ¡Chao!